¿Qué va a venir un mexicano a mí a enseñarme la cocina italiana? Yo vivía un racismo fuerte. Mi abuelo me contaba de la guerra. A veces teníamos tanta hambre que en cuanto llegaban las lentejas con todo y gusano las comía. Tenía como muchas ganas de descubrir estos rape de sadomasoquismo. Se huele la perversión en el ambiente. Yo estoy tocando la infancia de la gente que me ve. La basura de unos es el tesoro de otros. Rodrigo, has vivido en Holanda, Italia, vas muy seguido a Japón. ¿Qué es el dato curioso, la anécdota más curiosa que te ha pasado en el extranjero? O sea, a través de todos estos años de viajar, que es una de mis más grandes pasiones, los datos curiosos o lo interesante sucede en el tianguis. Ok. Como sabes, ¿no? El regateo, por ejemplo, ¿no? En otros países. Ajá, en otros países como Japón o como Rusia, que hablan idiomas totalmente distintos al nuestro, pues toparte con querer intercambiar unas palabras y regatear un poco en el tianguis. ¿Y si se regatea en Rusia, por ejemplo? Muchísimo, pero como son duros, tú conoces, los rusos tienen todavía más como carácter fuerte que los alemanes, ¿no? Sí. Entonces se te quedan viendo muy extraños, son señoras. En la cháchara, en Rusia, hay señoras muy mayores vendiendo, pero está chistoso porque ves pedazos de Kalashnikov, la señora con un diente de oro, ¿no? Sí. Y por ejemplo, un día me pasó que llegué a un tianguis que se llama Ismailovo. Increíble, como si fuera un parque de diversiones abandonado hace 40 años. Y se quedó así y lo usan ahora para vender chácharas, ¿no? Entonces llegas ahí, comes muy rico y empiezas a conocer a la gente. Pero vi que Verónica Castro te la encontrabas en libros, en pósters. Y yo conozco a Verónica Castro pues de mi infancia, ¿no? De que era pues un sex symbol, o sea, era una chica de telenovelas que le gustaba a todo el mundo. Y tenía muy buenos programas de televisión. Y entonces yo dije, ¿qué hace en Rusia? O sea, ¿por qué salen libros, en pósters, en todo? Y dicen que en la época de la guerra pasaron todas sus novelas allá, cuando estaba el régimen fuerte de guerra. Ajá. Y entonces se volvió como igual un sex symbol para los soldados, para todo eso, como de, la mexicana, ¿no? Tan guapa ella, rosa salvaje. Órale. Toparte cosas de tu cultura que no tenías idea, que allá ella era súper famosa, te emociona y entonces en vez de decirte la clásica, no sé, como, tequila, tacos, ¿no? Verónica Castro y todo así, ¿por qué? Por ejemplo, el Chavo de 8 en Argentina, que fue un súper exitazo. Claro, en Brasil, por ¿En Brasil ejemplo. también? Sí, yo colecciono fuerte figuras del Chavo del 8. Hay figuras de vinil que llegan a costar hasta $1,000. No manches. Te las encuentras aquí en México en los tianguis, pero gente de Brasil, de Argentina, mata por ellas. Toparte con estos coleccionistas del extranjero es divertido, ¿no? Como que te cuentan, oye, para ustedes, ¿qué es el Chavo, no? Y yo a veces digo, lo tuvimos tanto tiempo, por tantos años, que es parte de nuestra cultura, pero no somos tan apasionados de él. Ya. Hablo por mí. Sí, claro. Comentaste, en Rusia también se regatea. ¿Cómo me lo tengo que imaginar, por ejemplo, en Japón? ¿Cómo es ahí la onda si vas chachareo? ¿O hay tal cosa como mercados de pulga, por ejemplo, en Japón? Sí. Poca gente sabe que hay mercados de pulgas porque en Japón, pues al ser un país de primer mundo y aparte son más consumistas que de hecho que Norteamérica o que Europa. Sí. Dirías, ¿qué hacen con su basura, no? No sé si has oído esa como leyenda que según una vez al mes los japoneses sacan casi todo a la calle para que se lo lleven, ¿no? Es un poco leyenda, porque de hecho está prohibido que tú llegues afuera y hurgues la basura y te lleves cosas, ¿no? Eso está prohibido. Yo no Sí, podría... yo un día llegué, hurgué unos libros y Ajá. los subí en un video porque yo dije, oye, encontré unos libros de la guerra en la basura, increíble. Y me decían, güey, qué bueno que no te vieron porque está prohibido. Y yo así, pues es basura. Entonces me enteré a la mala. Es padre darte cuenta que la basura de unos es el tesoro de otros. Y te topas desde bolsas. Y lo más raro que me topé, no de caro así, sino como ese choque cultural de decir, ¿por qué hay tantas bolsas de Gucci, de Louis Vuitton, de Bulgari en puestos? Entonces me decía un amigo que vive allá, el japonés hay mucho que le gusta aparentar y tratar de vivir en una pequeña burbuja o en un círculo, entonces vienen y compran esas bolsas y adentro traen, no sé, su lunch, pero andan cargando una bolsa de Gucci, ¿sabes? Entonces en la calle o en el metro los ven y, viene de Gucci, ¿no? Entonces por eso las venden, como para comprar apariencia, ¿no? Está muy loco. Qué loco. Yo sé que aquí en México se venden botellas de perfume, se venden bolsas, cajas de relojes, pero las usan para complementar una pieza. O sea, si tú tienes el reloj usado Rolex, pero consigues su caja, el valor sube mucho. No, hombre, muchísimo. Si tienes una botella vacía de perfume, imitación, pero lo venden en su caja con su
botella Eso ya original, también. pues sube su valor, ¿no? De hecho, es curioso porque hace poco aquí por la zona donde vivimos pasó un güey en bicicleta. Nunca lo había topado eso antes, con una bocina que decía que compraba Botellas de perfume vacía, perfume. Y yo, ¿sí? ¿qué será? Cuando yo estaba chico, güey, tuve de hecho un problema económico en la familia. O sea, nuestra familia dejó de repente de percibir lana y nos fue muy, muy mal. Y fue una de las cosas que a mi jefa y a mí nos daba bien para comer. Nosotros teníamos muchos perfumes, pues que te regalaban, ¿no? En tu cumpleaños, Navidad, primera comunión, lo que fuera. Y los ibas guardando. Y un día vi que alguien compraba y te daba 60 pesos, pero te estaba hablando hace 30 años. Y yo tenía pues 20 botellas. Decías, no lo puedo creer, pues con eso Cachín. comemos chingón, ¿no? Sí. La basura de unos es el tesoro de otros. Definitivamente. Y yo siento que no hay lugar más especial en el mundo que cuando viajes conozcas un país por sus raíces a través del tianguis. Aunque no colecciones, ve a un tianguis, güey. Vas a encontrar unos souvenirs, vas a ver a la gente real, vas a ver la comida real que come el trabajador, la gente que está ahí, ¿no? Por ejemplo, un tianguis en Japón, ¿cómo lo describirías? Como un poco fancy, ¿por qué? Porque pues tú ves, todos llegan en sus coches, abren su cajuela, y ya sea que pongan mesas o en el piso, pero tú vas viendo los coches. Tal vez no de lujo, pero todos son coches del año, ¿no? Y por otro lado ves la vestimenta de la gente, ves lo que están vendiendo y en realidad pues dices, lo hacen tal vez como para sacar un poco de dinero, pero yo siento más por tener algo que hacer. Ya. En realidad hay mucho dinero en Japón y te das cuenta porque lo que están vendiendo también lo dan muy barato. O sea, toparte con libros que tal vez en tienda están en 1,000 pesos y que ahí te dicen, dame $2. Que tú dices, pero este güey con el coche que trae, con la ropa que trae, ¿para qué le sirven $2, no? Entonces yo siento que es un poco más como un deporte, casi, ¿no? De hecho, tenemos algo parecido en Alemania cuando lo típico que, o sea, casi todas las casas en Alemania tienen sótano. Pues sí, lo que hacen todas las mamás, normalmente de las familias, súper típico que llenan el sótano discúlpeme la palabra, pero de chingaleras, güey, ¿no? Sí, de cháchara. Sí, ¿no? de chácharas. Dicen, no, ya, pues ya hay que vender cosas, ¿no? Y vamos a un mercado de pulgas y ahí lo ponemos y sí, justo como dices, es como, pues sí, como un deporte Que más me bien. den, ¿no? Sí, a veces por espacio, por algo así. Sí. ¿Cómo se dice sótano en alemán? Keller. Keller. Ok. K-E-L-L-E-R. Es que ahorita me vino a la mente, una vez al año en Holanda permiten que todos bueno, yo hablo de Ámsterdam, que ahí viví 6 meses. Una vez al año permiten que todos vendan afuera de su casa sus chácharas. Entonces es increíble lo que te encuentras ahí, ¿no? Vale. Pues me imagino un poco eso como Sí. que puedes ponerlo, no tienes bronca con los impuestos porque tú sabes, será legal la marihuana, será legal la prostitución, pero no te tires un pedo donde no debes porque la ley es así de estricta, Ándale, es ¿no? que por los impuestos sí van, ¿eh? Yo quise trabajar de mojarra ya, ¿no? O sea, de mojado. Es difícil. En Holanda yo decía, pues oye, si aquí la marihuana es legal y todo el rollo. No, dice, si no tienes papeles aquí para que trabajes va a estar imposible. Y un día ya me iban a contratar, pero me dice el dueño, no, güey, es que me encanta porque yo hacía pruebas, ¿no? Como chef muchas veces te dicen, a ver, Tú, cocina. o sea, hay que decirlo a la audiencia, como tu oficio que aprendiste es chef. Mi carrera, carrera, sí, sí. yo estudié gastronomía, soy chef, pero mi gran pasión es coleccionar y a través de los años ahora he dejado la cocina por irme a chacharear los tianguis de todo el mundo. Y también me comentaste que habías vivido en Italia un tiempito. A Roma 3 años y medio. 3 años. ¿Como chef también? Sí, fíjate, allá Órale. me fui como a cumplir el sueño de todo chef, que es vivir en Europa y mínimo mantenerte, ¿no? Yo salgo a los 18, 19 años de aquí y mi mamá me dice, te voy a dar de regalo de haber terminado 100,000 pesos. Tú los puedes tomar para un coche o para un viaje, para lo que tú quieras de esas dos cosas únicamente. Pues un coche buenón, usado, pero buenón te comprabas con eso, ¿no? Entonces, pues todos mis amigos, güey, el coche, nos vamos de peda, Acapulco, las morras. Y todo así, pues todavía todo pubertón, ¿no? Así como, chale, ¿qué hago? Estaba estudiando gastronomía. O sea, mi historia es muy larga, pero para resumirte, cuando salgo de la secundaria, yo no quería estudiar. Yo estaba negado para la escuela, no me gustaba nada. Entonces mi mamá me dice, en vez de ser la mamá rejega de, pues estudia o te vas de aquí, me dijo, ¿qué quieres hacer? Le dije, pues siempre me ha apasionado la cocina. Me dijo, ¿qué te parece si dejas de estudiar este año y te meto a hacer algo de cocina, a estudiar algo de cocina?
Le dije, pues me encantaría. Entonces ella tenía una amiga que daba diplomados en una escuela seria de repostería. Entonces me meto y descubro que ese es mi mundo, que esa es mi pasión. Oye, fui el mejor calificado del diplomado. O sea, era como una estrella. Y yo dije, güey. Entonces me di cuenta que necesitaba terminar la preparatoria para hacer lo que de verdad me gustaba. Me metí a hacer la prepa abierta y acabé la prepa en año y medio. Órale. Entonces eso me dio mucha chance de irme muy joven a Europa y el sueño era irme a sustentar yo solo con mi carrera como chef allá, ¿no? Órale, en Roma. Y que también, pues, los italianos son muy propios, digo, con su comida. No sé si ustedes lo han visto alguna vez. Hay muchos videos virales cuando en Nápoles están intentando repartir pizza con piña, ¿no? Y los italianos ¡Qué cazzo! ¡Qué cazzo! Hasta les tiran, o sea, La comida para los italianos es como para los argentinos el fútbol, o sea, es una gran pasión, no les puedes mover. O sea, yo les contaba, oye, en México, al agua de la pasta, cuando ya esté hirviendo, pues le echamos un pedacito de cebolla, tantito aceite de oliva, un poquito de hierbas para que la pasta agarre sabor. Y te dicen, ¿qué mierda es eso? No, no, no. Agua y sal. Y aparte es la cantidad exacta de litros de agua por gramos de sal. Te quedabas así, ¿no? Entonces sí, moverles una de sus recetas es algo feo. Y fue algo que, como bien dices, ¿no? Que ese choque cultural que yo tuve muy fuerte en Roma fue convertirme en un muy buen chef allá y tener el coraje de los italianos, porque a mí me contratan en un restaurante, una trattoria. Enfrente vivía Francesco Totti, ¿no? Entonces era una trattoria clásica, pero de renombre. Entonces yo llego, empiezo a aprender a hacer la pasta hecha a mano, todas las recetas, pero a mí me emocionaba. Yo me comía los libros de cocina. Me enseñabas algo y en serio al día siguiente yo lo replicaba. Y me empiezan a dar cada vez un mejor puesto hasta que llego a ser chef, pero te estoy hablando, yo tenía 23, 24 años. Entonces imagínate que le den el puesto de chef a un niño de 24 años y al italiano de 40, 50 años le den subchef o cocinero. Entonces yo vivía un racismo fuerte, como de que va a venir un mexicano a mí a enseñarme la cocina italiana. Yo le decía, pues dile al dueño que es el que me está pagando el doble. Sí, peleabas, güey, era un estrés muy cabrón, porque pues la gente de la cocina somos gente recia, ¿no? O sea, Pues sí. gente que estás ahí porque aguantas vara. Había gente que se echaba a correr llorando, güey. O sea, llegaba de la cocina a Sí. chambear y él... Tienes 200 personas afuera esperando comer, con hambre así, y te empiezan a llegar las comandas y todo el mundo empieza a gritar, los meseros enojados, güey, te pedí un plato, el otro, ya me equivoqué, esto no era, el horno te está pitando, güey, te estás volviendo loco. Y hay gente que empieza a llorar y se va, voy al baño y no regresa, y tú, no mames, se nos fue el ayudante o el cocinero, pues a chingarle más, ¿no? Y un día me quemé durísimo. Se le ocurrió a una chica que nos ayudaba en los trastes mover el sartén hacia la parte de la flama, donde hierve la pasta. Y otro cocinero lo vio, lo regresó, pero yo no vi eso. Entonces yo llego, agarro mi sartenzote, pero un sartén de este tamaño. Lo agarro así, cuando lo agarro siento como si se me pegara a la mano, así, pero no. porque no son de plástico como los de nuestra cocina en la casa. Son totalmente de acero inoxidable. Entonces yo siento que se me pegan las manos. Pero tienes la pasta que llevas horas preparando, toda la gente te está esperando afuera, entonces pues no lo sueltas. Entonces lo agarré, lo alcancé a aventar a la mesa y cuando hago las manos así se me separa todo el pellejo así. No. Y dices, ¿qué hago, no? ¿Me voy? Agarré 2 pedazos de carne, o sea, corté un filete a la mitad, me lo amarré con trapo. ¿Carne? Sí, la carne. O sea, la carne absorbe el calor. Normalmente con quemada que está abierto no lo debes de hacer, pero en el momento, yo con 24 años dije, güey, lo que me va ahorita a calmar es eso. Corté la carne, me la puse, me amarré, terminé de servir la pasta y yo tenía ya hasta calentura. Pero para mí no es por mi puesto de empleo, sino era por la gente que estaba esperando probar esa pasta, ¿no? Y aparte, imagínate, me dice el dueño, oye, no estuvo fuerte, tómate 2 días. Mames, ¿sabes cuánto tiempo se me tardó en curar eso? Un chingo. Pero no, llegaba yo con guantes de látex, ya trabajabas, te vuelves un soldado. O sea, la gente de las cocinas, mis respetos, banda que esté viendo esto. Wey. La cocina es muy amable porque siempre vas a encontrar trabajo. Siempre te van a decir, aunque sea, bueno, ayúdanos a limpiar eso, güey, y échate un taco. Siempre, en cualquier lugar. Comenten abajo, banda. Y nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur.